¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Asturias y Fútbol, donde ponemos en pantalla toda la actualidad de los equipos asturianos que militan en categoría nacional. Esta semana tenemos pues representación prácticamente de un nutrido grupo de todos estos equipos. Empezaremos con la charla del Sporting, en la que tenemos a Eloy Olaya como invitado. En la segunda división B, en el grupo primero, pasaremos a modo tertulia, donde hablaremos con Santi Menor de La Voz de Avilés, hablaremos con Miguel Fernández de la actualidad del Oviedo, hablaremos con Nacho Pérez de la actualidad calentita del Caudal, y nos acompañará un maestro del fútbol como Quirós, el entrenador del Marino del Banco. Y pasaremos a la tertulia de tercera, donde tendremos a Jorge, portero del Atlético Lugones, y al presidente del Club Deportivo Tuilla, Luis Alberto López Arbesú. Con ellos y con Pelayo Alijostes estaremos con la actualidad de la tercera división. También, ya lo sabéis, en el partido más votado en el grupo de Facebook de Asturias y Fútbol, echaremos un resumen del partido que elegisteis la semana pasada, que fue el Unión Popular de Langreo Ceares. Primero contra el segundo, venció el Ceares, y aquí tendréis los 5 minutos de vídeo, de resumen de dicho partido. Con todo ello, vamos a ir, sin más dilación, con la tertulia del Sporting. Nos acompaña Eloy Olaya, al que presentaremos en breve. Aquí estaremos. Lo prometido es deuda, la charla del Sporting, el partido de esta semana pasada, de esta semana en la que estamos también. Hablaremos de todo ello con el invitado que nos acompaña hoy, una persona muy vinculada al Sporting y muy ilustre. Para nosotros es todo un placer tener aquí con nosotros a Eloy Olaya. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches, un placer para mí también estar aquí. Bueno, pues contigo queremos comentar un poquitín la actualidad del Sporting. Tuviste ocasión de presenciar in situ, en Valdebebas, el partido de la semana pasada, en un partido que dicen algunos que no fue el más brillante del Sporting, que estuvo bastante igualado, pero que al final estos partidos son los importantes también, porque no solamente importa la brillantez o la manera de hacer las cosas, sino también que cuando no puedas jugar como para ganar, pues ganes igual, ¿no? Sí, efectivamente, no es de los más brillantes, no fue un partido brillante, de buen juego, de juego bonito, pero fue efectivo, ¿no? Y sobre todo el Sporting tuvo pues lo que tiene, ¿no? Que tiene arriba, tiene pólvora, tiene grandes futbolistas, determinantes futbolistas. De ahí, bueno, pues que tiene al máximo goleador de la categoría, es uno de los equipos que más goles marcan la categoría de segunda división, y aprovechó sus oportunidades. No tuvo tantas oportunidades como otros partidos y tanta llegada a portería rival como otros partidos, como el último en concreto, además, sobre todo en Tenerife, donde dispuso de oportunidades de gol y no los aprovechó, y ahí acabó con un empate. Pero lo que tú dices, ¿no? Supo tener efectividad, y las pocas oportunidades de las que dispuso, pues las supo aprovechar. Y cuando un partido que estaba en la primera parte a favor del Sporting, sin un juego vistoso, porque yo creo que los 90 minutos no fueron vistosos, ¿no? Pero bueno, acabó con ese 0-1, luego pues el Real Madrid salió a por todas, lógicamente va perdiendo, iba último de la clasificación, se tenía que jugar el todo por el todo, y le salió bien, en una jugada pues fantástica de José Rodríguez, en una jugada individual consiguieron el empate, y el partido le quedaba la sensación de que el marcase gol ganaba el partido, ¿no? Y por suerte pues fue el Sporting el que consiguió marcar el gol y llevarse los 3 puntos, y lo que tú dices, importantes, porque al final la postre son lo que cuentan, y es una victoria donde ahora es el primer partido de la segunda vuelta. Es fundamental sumar de 3 en 3, se va a hacer muy complicado porque todo se juega mucho y va a ser una competición muy dura y difícil. La prueba está de que ahí está todo muy apretado, tanto para arriba como para los puestos de abajo del descenso. En que ahora mismo el Sporting es el líder a estas alturas de campeonato, pero es el líder con menos puntos. Eso da también un poquitín de imagen de lo igualada que está la segunda división, en que cualquiera puede hacer daño a cualquiera. Prácticamente hay muy poca diferencia entre unos y otros, y ahí está la prueba quizá también, ¿no? En que la repartición de puntos es más equitativa, si cabe, en esta segunda división. Sí, pero sobre todo en lo que es ahora en la primera vuelta, ¿no? El Sporting acaba con 33 puntos, acabó en la primera vuelta con 33 puntos.
lógicamente ese número de puntos y bueno, incluso Sandoval lo comentó en la rueda de prensa previa al partido de Valdebebas, no son suficientes. Al final van a ser 75 para conseguir el ascenso directo, ¿no? Y rondará los 70 puntos para los que se quieran meter en el playoff de ascenso, porque al final en la segunda vuelta todos los equipos suman mucho más puntos, tanto los de abajo como los de arriba, y luego los que quedan en zona intermedia son los que van a, efectivamente, van a dejar muchos puntos ya por el camino y... Sí, porque quizás no se están jugando nada a última hora. Eso es, y entonces al final la segunda vuelta evidentemente tiene que ser mejor de puntos que lo que fue en esta primera vuelta al Sporting, pero bueno, sin lugar a dudas, yo creo que todo aficionado del Sporting, cualquier socio del Sporting firmaría en estos momentos estar en esta posición de privilegio, ¿no? Después de la victoria de Valdebebas, pues estás el líder, si es cierto es lo que tú dices, es el líder con menos puntos de los últimos años en los que lleva sumados, pero eres el líder y bueno, la cosa estaba apretada y difícil, y la prueba está de que bueno, que el próximo rival es el Recreativo de Huelva, que si te gana te empata a puntos, y incluso fíjate, de pasar líder, pues dependiendo un poco de los resultados que se den, puedes estar hasta casi fuera de los puestos del playoff. Esperemos que no sea así y que el Sporting sume y siga estando al final de la jornada de este fin de semana de líder. Sí, decía Sandoval en la rueda de prensa que tampoco, bueno, quizá el ser líder a estas alturas del campeonato pueda resultar un poquitín anecdótico, pero lógicamente lo que decías antes, ¿no? Cualquier aficionado del Sporting, cualquier socio, lo que quiere ahora mismo es verse arriba, porque eso también transmite una ilusión y una confianza al jugador que acaba teniendo en sus propios resultados, pues esa plena confianza para darlo todo en el campo, y quizás sea un plus de motivación. Claro, también. y todos, yo creo que todo el entorno del Sporting, el entorno rojiblanco, está satisfecho y feliz de estar ahí en esa posición. Y luego, yo como futbolista que fui, la plantilla también, evidentemente, el futbolista, porque el futbolista sabe que está ahí arriba, que le ha costado mucho trabajo estar ahí arriba, sacar los partidos. La prueba es el último partido en Valdebebas, sumar 3 puntos muy difíciles, pero es el líder de la clasificación y bueno, y todavía sabes que un día te salen mal las cosas, fallas y todavía tienes margen. En cambio, si no estás el líder, estás a 3, a 4, a 6 puntos de la cabeza, en el momento que pierdes parece que te descuelgas mucho más de esos puestos de altos de la clasificación, porque al final uno u otro suma y se van distanciando, ¿no? Y por tanto siempre es ese margen que te deja el liderato, ¿no? De que sabes que puedes fallar un día porque las cosas no salen bien o porque no tuviste la fortuna suficiente y bueno, pues entonces no te vas a descolgar de esas posiciones, que en el momento que vuelvas a ganar vas a volver a reengancharte a eso. En cambio, si estás a distancia o estás el quinto, el sexto, en el momento no te puedes permitir ningún lujo, efectivamente. En eso el Sporting también es mejor que otros equipos, porque de hecho tenemos tenemos ahí el partido del Recreativo de Huelva, que está ya aquí en esta misma semana, y el espejo del Recreativo de Huelva es que llegaba a sacar creo que 11 puntos al Sporting, por lo tanto la regularidad también y un arma para el equipo gijonés, que el Recreativo tuvo un buen tramo de temporada, pero perdió toda esa ventaja que tenía con el Sporting. Incluso el Sporting le recuperó 3 puntos que les lleva ahora mismo de ventaja, ¿no? Que en eso también es mejor. Sí, yo creo que la marcha y los últimos resultados del Sporting están siendo muy buenos, ¿no? Aunque quizás en las últimas jornadas, antes de llegar a Madrid, el equipo había sumado 2 empates, 2 puntos de varios partidos consecutivos sin conocer la victoria, pero esta victoria le hace, por lo dicho, ¿no? Porque está ahí, porque llevaba una trayectoria anterior de las últimas jornadas, antes de las Navidades, bastante buena, pero bueno, lo que no cabe duda que necesitaba la victoria, y ahora contra el Recreativo, pues bueno, yo creo que el partido de frente al Recre es una prueba importante, ¿no? Para el Sporting, ¿no? Eso te iba a preguntar, si bueno, porque es un rival directo, o que se presume como un rival directo. Sí, por eso, por esa razón, por 2 cosas, porque es un rival directo, lógicamente, y que marcarías un territorio, una distancia importante, y porque es el equipo también que más goles, el más realizador de la categoría. Entonces, si hay que ponerle algún pero al Sporting, que es en el aspecto defensivo, ¿no? Sí. Porque es un equipo que ha encajado goles. Yo creo que en las últimas jornadas ahora se sigue hablando, yo escuchaba a los aficionados al salir de Valdebebas y seguían quejándose del sistema defensivo del Sporting, de la defensa.
yo creo que el equipo defensivamente el otro día en Valdebebas no estuvo mal. Sí, en Tenerife 0-0. Efectivamente, y los hechos están ahí, 0-0, 2-1, 1-2 fuera de casa, es un resultado, es encajar muy poco. Yo creo que el equipo ha mejorado en el aspecto defensivo, lo que pasa es que tenemos el chip de las primeras jornadas, sobre todo en la primera vuelta, y esto está afectando un poco el ánimo de la gente, pero el equipo defensivamente ha mejorado mucho, sobre todo su sacrificio, no por la línea defensiva, sino todo el resto del equipo. Y yo quiero destacar la entrada de Sergio Álvarez, que creo que ha dado un sentido no solo al juego, sino al aspecto defensivo, que está dando una aportación muy grande para el equipo y que el rendimiento se está viendo ahí en el terreno de juego. Pero por eso te digo que contra el Recre, por esos dos aspectos, porque el Recre está ahí, es un rival directo que ha estado 11 puntos por encima del Sporting, ahora el Sporting está a 3, y sobre todo porque el Recreativo, si tiene algo, es de medio campo para arriba, que es un equipo muy peligroso, y la prueba está de que es un equipo que marca muchos goles en la categoría. Con muchísima pegada, efectivamente, el Recreativo de Huelva. El próximo partido del Sporting contra el Recreativo de Huelva, como hablábamos, sensaciones de Loyo Olaya después de ver esta primera vuelta prácticamente completa, o ya completa, esta primera mitad de campeonato, sensaciones de Loyo Olaya sobre el empaque del equipo, sobre la evolución del equipo, que también tuvo ahí en el medio algún cambio de sistema, incluso para buscar un poquitín el equilibrio, no solamente el equilibrio defensivo, sino también aprovechar el potencial ofensivo que tenía con los dos serbios. Pues esa evolución del Sporting, ¿cómo la ves hoy? Bueno, yo creo que bien. Yo creo que el equipo ha tenido en la primera vuelta, ha tenido un comienzo bueno en las primeras jornadas de competición, incluso ha estado ahí arriba y bueno, por determinadas decisiones arbitrales no sumó más puntos, como es el caso, por ejemplo, de Huelva, ¿no? que yo estuve en el partido y, bueno, por un penalti muy riguroso, muy injusto, te priva de la posibilidad de los 3 puntos cuando estabas 0-1 en el marcador. Y luego a medio campeonato tuvo un bajón, un rendimiento, el equipo encajaba goles con cierta facilidad, se perdió partidos con muchísima facilidad, yo creo, y quiero recordar sobre todo el de Victoria frente al Alavés, que se pierde con quizá el lunar de la temporada. Sí, yo creo que sí, con mucha blandura en el aspecto defensivo. Sí. Y entonces yo creo que bueno, se fue un poco acoplando, y lo que tú dices, y sobre todo luego la dupla de delanteros, ¿no? Porque Stefan Stepovic sí empezó la temporada fenomenal, y luego apareció Lekic en momentos determinados donde fue determinante también y marcó, no sé, creo recordar que fueron 6 partidos consecutivos, 5 o 6 partidos que marcó goles importantes que le sumaron puntos. Y yo creo que ahora llevan varias jornadas en la última parte de la primera vuelta, llevan los dos jugando juntos, y la verdad que son una garantía, tanto uno como otro, porque yo creo que es algo que los rivales se les hace muy difícil de parar a los dos futbolistas, ¿no? Serbios, ¿no? Yo creo que los dos tienen el gol en sus botas, y con la envergadura física que tienen, el potencial técnico que tienen dentro del área, pues se les hace muy complicado a los equipos rivales, y por eso yo creo que ahora el Sporting ha encontrado, como te decía antes, pues con la inclusión en el equipo de Sergio Álvarez, con Nacho Cases, que está en un momento bueno, Alex Barrera también está en un momento muy bueno, ese trío ahí en el centro del campo pues hace que el equipo mantenga un equilibrio tanto en ataque como en defensa muy bueno, y luego pues con los dos hombres de arriba pues evidentemente tiene muchísima pólvora el equipo, y la prueba está de que es el equipo más realizador de la categoría y tiene al máximo goleador, y luego el otro que es Lekic, futbolista que también marca goles, y sabes que si te falla uno va a estar el otro, ¿no? Por tanto, yo creo que Sandoval al final ha encontrado la forma y el esquema y su idea para sobre todo con los futbolistas, aprovechar el potencial que tienes, que al final es de lo que se trata, intentar adaptar un poquitín el sistema de juego a aprovechar el máximo potencial del equipo. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Loyo Olaya que nos haya acompañado aquí en Teleasturias en esta charla del Sporting. Volvemos en nada con la segunda B, sin más que agradecer a Eloy el que haya estado con nosotros. Un placer, de verdad. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues volvemos en nada con la tertulia de la segunda división B, el grupo primero, los asturianos, aquí en Teleasturias.
Bueno, pues ya estamos en la tertulia de Segunda División B, el grupo primero, el de los asturianos, hoy representados prácticamente por todos los equipos. Tengo nutrida representación de todos ellos. Aquí, bueno, y emblemática también en algunos casos. Como tengo aquí a Miguel Fernández, que cubre la actualidad del Real Oviedo en la RPA. Muy buenas noches, Miguel. Hola, Paco, buenas noches. Tengo aquí a mi derecha a Santi Benor, que cubre la actualidad del Real Avilés para la Voz de Avilés. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos. Gracias por llamarme. Y a Nacho Pérez, que hoy tuvo también un día ajetreado en el caudal deportivo de Mieres con esa nueva incorporación de Tomé, ¿no? Bueno, tanto como ajetreado, nada, ir a 10 minutinos, o sea, que te diga lo que te dicen todos los entrenadores cuando firman, porque básicamente dicen todos lo mismo. Y bueno, a ver qué pasa con el nuevo, porque ya van 3. Sí, dicen que 3 entrenadores la misma temporada, malo. Quirós, hola, ¿qué tal? Bueno, pues un verdadero honor tenerte aquí también en la tertulia de la Segunda División B. Gracias, hombre. Vengo hoy precisamente después de haberla liado ayer, pero hay que seguir. Después de haberla liado ayer. Bueno, pues con todos ellos vamos a empezar esta tertulia de Segunda División B. Bueno, pues por orden de presentación voy a empezar por Miguel Fernández. Quizá haya un poquitín de lío en casi todos los sitios. Como bien decía Quirós, la actualidad del Marino, después de haber perdido 0-3 y caer en Copa Federación, quizá un poquitín más tranquilo en la parte del Avilés, pero la zona de mi izquierda está bastante calentita con la actualidad del Real Oviedo. Miguel, después de todo el jaleo que hubo en el Real Oviedo esta semana, este partido pasado contra el tropezón que incluso pues se llegó a aplaudir el empate del tropezón, se llegó a pitar el gol del Oviedo, bueno, un despropósito. Sí, después de estar enojados casi hay un tropezón. Bueno, yo decía todos estos días que ojalá el oviedismo en finales de mayo, el mes de junio, se ría de esta semana, ¿no? Se acuerde riéndose hoy en la semana aquel lío donde hubo tanta generación de noticias, ¿no? Aquel empate en Noja, la derrota después en el Racing de Ferrol, el día del tropezón en el Tartiere con ese mal ambiente. Y cuando vino el mexicano. Pero lo que yo verdad es que las cosas no están pintando nada bien en el Oviedo, que hay un clima muy enrarecido en torno al club. Yo la verdad es que no vi tanto jaleo alrededor del club, ni en el descenso deportivo a tercera división, que fue desde luego la página más negra de la historia del Oviedo, descender en el campo a tercera división. Y evidentemente hay mensajes de remar todos en la misma dirección y estas historias que siempre se comenta cuando hay un problema, pero verdaderamente yo veo muy complicado que las aguas vuelvan a su cauce, aunque el Oviedo vaya el domingo en Logroño, gane y haga buen partido, que sería una noticia que el Oviedo haga un buen partido porque solo hizo parte en Burgos y algunos momentos puntuales de la temporada, pero sí que en el ambiente respírase bastante mal y yo verdaderamente no sé cuál es la solución. No sé si es cesar al entrenador, no sé si es reforzar el equipo. A la afición más paciencia no se puede pedir, quizá que no pase algunas líneas rojas, ¿no? de respeto en este tipo de historias, pero la cosa ahora mismo huele bastante mal en cuanto al ambiente, ¿no? Pero también es verdad que quedan 16 partidos, ¿no? Que el Oviedo está cuarto, aunque no esté gustando nada a la afición el juego del equipo, que está a 6 puntos del líder, pero hay muchos hombres alrededor del equipo. Si te acuerdas, 15 días cuando venía aquí, era una semana muy importante para reengancharse, que sirvió al final para, ¿no? Sí, a pegarse contra la pared y bueno, yo voy a quedarme con que queden 16 partidos, pero no transmite buenas sensaciones el equipo, evidentemente. Incluso el propio Granero en la rueda de prensa de esta semana comentaba el tema de incluso la agresividad que se llegaba a rozar por parte de algunos que otros aficionados, y eso es lo que decías tú de no cruzar esas ciertas líneas rojas, ¿no? Sí, pero es verdad que yo creo que Granero equivócase primero diciendo que desde hace muchos meses hay, no sé si una campaña o están machacando al equipo, situación que yo no veo ni desde la prensa, y esto y una crítica a nosotros mismos. Yo creo que no hay prensa más benevolente que la del Oviedo, de sumar tanto. No hay esa prensa, no la hay en Santander. Estando líderes hay unas críticas muchas veces al equipo, incluso exageradas, o en Tenerife el año pasado. Yo creo que en Tenerife el año pasado, líder destacado, el equipo más sólido, y había muchas críticas. Y después tampoco esa expresión que dijo, llevamos una semana de linchamiento total. Evidentemente Granero está nervioso porque no tiene la confianza del Consejo de Administración. Él mismo reconoce
en sala de prensa que lo único que queden son los futbolistas. Recordar las notas del Consejo de Administración que viene a decir que Granero sigue porque no hay dinero para pagar una rescisión, ¿no? Pero evidentemente hay un ambiente en cuanto al equipo, insisto, que no favorece a nadie, que hay que arreglar de alguna manera, pero yo no tengo esa solución, que creo que no va a pasar solo porque vaya a haber buenos resultados en el futuro, que ojalá los haya. A pesar de todo eso, cuarto con 35 puntos, pues a un solo punto del Guijuelo. Quizá la referencia sea el Racing de Santander, que lle primero en esta clasificación de Segunda División B, pero que, bueno, pues quizá se ve como lo más fácil de fai muchos temporadas, pues que solamente esté el Racing como, no sé, por decirlo de alguna manera, como equipo a batir, ¿no? Sí, pero después la clasificación dice otra cosa y dice que vas a Guijuelo, fue el Oviedo a Guijuelo y perdió con el Guijuelo y Quirós sabe cómo son estas cosas y dice, el Guijuelo ya caerá de ahí. Bueno, y si no cae, o el Racing de Ferrol ya cae, y si no cae, además el Racing de Ferrol haciendo buenos partidos, hablámoslo antes, que vino y bien hasta estar eliminado de la Copa Federación precisamente sí, contra el Marino. Lo que sí hay que recordar, el día de la eliminación en Eibar, el verano pasado, Granero siéntase en una mesa y dice, yo seguiré en el Oviedo con un proyecto para ser primero, y ahora no está respondiendo a esas expectativas. Y está líder un Racing de Ferrol donde los futbolistas no sé cuántos meses lleven sin cobrar, y está metido en otra competición mucho más exigente como la Copa del Rey dando la cara. Entonces, pues bueno, insisto, hay tiempo por delante, son 6 puntos, el Oviedo tiene que ir al Sardinero si ganes quedes a 3, pero evidentemente muchas cosas tienen que cambiar porque sí, la clasificación no es mala, eso evidentemente uno echa un vistazo, pero las sensaciones que está dando el equipo no son buenas. No son las más adecuadas para este tipo de exigencia que tiene la afición azul, ¿no? Después de muchos años en Segunda División B. Otro equipo que también está en una situación delicada, pues ya el Caudal Deportivo de Mieres, con tan solo 16 puntos, ahí en la cola de la clasificación, tan solo precedido por el Noja, que tiene 14, y que ya veis cómo está el Noja. Nacho, esta semana complicada, convulsa, con lo que hablamos la semana pasada de Manolo Zúñiga, que el vestuario quitaba la espalda. Ahora, bueno, pues el Consejo de Administración también dio la espalda, o el presidente o los dirigentes, en este caso, dieron la espalda también, cesáronlo y hoy presentóse precisamente a Tomé. Sí, lo cesaron. Bueno, el comunicado del Caudal decía que lo cesan por los malos resultados. Yo creo que los jugadores, básicamente, como se suele decir en esto del fútbol, no diré que le han hecho la cama, pero bueno, cuando ya van a quejarse a la directiva de que no confían en sus métodos, que incluso hay rumores de que se apuntan a una mala relación hasta con el preparador físico del equipo, lo cual me extraña, a mí me sorprendió mucho. Entonces sí, ya después de la derrota en Burgos, donde además el Caudal no jugó mal, una primera parte en la que tuvo ocasiones para adelantarse, pero se toparon con un guardameta como Saurreco, que además estuvo aquí, creo que si no me equivoco, estuvo en los filiales del Oviedo. Sí, y bueno, se toparon con él, mantuvo el partido 0-0 y luego, bueno, mala suerte que en una primera ocasión del Burgos te metes un gol en propia, ya el equipo se hunde, vas a remolque. En total, que al final 5 derrotas consecutivas, y el lunes por la noche Manolo Zúñiga cesado. Buscan inmediatamente entrenador. Al día siguiente salieron, bueno, la famosa terna de entrenadores de siempre, que son Pulgar, Raúl y Tomé. Bueno, Raúl creo que estaba totalmente descartado porque desde el Tuilla decían que no. O sea, entonces fueron a por Pulgar. Pulgar les pedía, o sea, la única condición que ponía Pulgar para venir al Caudal, y a mí me parece un error grave del Caudal, no dárselo a Adolfo Pulgar, es que Pulgar pedía lo que queda de año y una temporada más. Desde la directiva caudalista se dijo que no se puede, que es inasumible. Bueno, empiezan a negociar con Tomé. Ayer ya el martes por la noche desde León ya se dice que hay acuerdo, no sé qué, y bueno, y de ayer a primera hora de la tarde el Caudal oficializa a Tomé. Yo, bueno, no voy a hablar nada de Tomé. Los que siguen la segunda vez saben que es un entrenador con 15 años de experiencia en la categoría, con distintas promociones de ascenso, que acostumbra a cumplir objetivos. Pero bueno, a ver, él mismo dijo en su presentación que la situación es muy complicada, que él, bueno, lo de siempre, viene con ilusión, o lo dicen todos los entrenadores realmente cuando se presentan. Bueno, que se ve con ganas. Y bueno, lo que sí dijo es, todo lo que no sea ganar al menos 8 partidos nos condena a tercera.
ahí sí que fue bastante claro cuando se lo preguntaron los compañeros de prensa. Sí, quizás se agarren un poquitín en la línea que siguieron con Tomé, se agarren un poquitín al milagro que tuvo con el Zamora, ¿no? Con el Zamora, que lo cogió, creo que con la misma situación el Zamora, que quedaban los mismos partidos que ahora y que llegó a hacer una media de 34, o sea, 34 puntos, que son prácticamente la media inglesa, ganar en casa y empatar fuera. O Sí, sin prácticamente. Sin prácticamente. Creo que justo eso. Me parece que le quedaban 17 partidos. Sí. Ganó 10, empató 4, solo perdió 3, claro, sí, salvó al Zamora, incluso le sobró un partido al final, le sobró un partido, pero no es exactamente lo mismo, porque si la situación clasificatoria era igual, Tomé llegó a Zamora con 6 futbolistas nuevos. Él se trajo 6 futbolistas, cosa que el Caudal no va a hacer porque no se lo puede permitir. 6 futbolistas que además, por cierto, fueron determinantes porque fueron titulares toda la segunda vuelta con Tomé. O sea que sí, la situación puede ser parecida, pero no igual. Quirós, por orden, vamos a ir contigo porque bueno, ayer se cayó 0-3 contra el Ourense en esa clasificación para la siguiente ronda de la Copa Federación. No se pudo ganar. Algunos medios apuntan casi a que se tiró la Copa por parte del Marino, cosa que parece difícil, ¿no? Bueno, cada medio puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero no se tiró. Se tiró, pero no queriendo. Si nos hubiésemos ido dejado ir ya el día del Ferrol, cuando jugamos la eliminatoria con el Ferrol. No. Una cosa es que la eliminatoria no nos viene mal deportivamente hablando, en teoría, porque así podemos entrenar mejor, dedicarnos solo a la liga, tener más fuerzas, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que aunque no te venga bien, es un partido oficial, son partidos oficiales y quieres ganar. No, o sea, lo tiró porque lo hizo mal ayer. Ayer el equipo estuvo fuera de lo que es salir a jugar un partido, y salir al 100%. El Marino cuando no juega al 100%, lo más seguro que pierde. ¿Entiendes? Entonces ayer fue un día de esos. Llevábamos 7 partidos buenos de liga. Pero bueno, son cosas que pasan. A lo mejor nos viene mejor perder por 0-3 que empatar. Porque si empatas quedas fuera y estás siempre con aquella jugada, bueno, no pasa nada. Pero perdiste por 0-3 y por lo menos sabes qué es lo que no tienes que hacer. ¿Qué hicimos ayer? Y deportivamente lo que hablabas, ¿no? Quizá esto te permita un poquitín centrarte un poquitín en lo que va a ser la liga, centrarte 100% en lo que va a ser la liga con 28 puntos, el Marino en mitad de la tabla y bueno, pues quizá con la salvación, bueno, pues relativamente fácil, ¿no? Aunque no hay nada hecho ni nada escrito. El año pasado teníamos 30 puntos a estas alturas y luego tuvimos problemas. Y es verdad que el año pasado hubo 2 o 3 cosas negativas para el equipo, incluido el estado del campo, ¿no? Bueno, ahora esperemos que el campo aguante mejor, a pesar de que ayer quedó muy estropeado. Esperemos que haya más suerte que el año pasado en ese sentido y que no tengamos problemas en lesiones como el año pasado, lesiones importantes. Pero están ahí y podemos tenerlos. O sea, quiere decirte que no tenemos la salvación asegurada, ni mucho menos todavía. Pero es que nosotros tenemos que pensar en algo más, no solamente. Si hubiésemos ganado, por ejemplo, en Compostela, si hubiésemos ganado, que no era fácil, pero bueno, pero que el equipo no lo hizo mal en Compostela, estaríamos clasificados dentro de lo que es la Copa del Rey ahora. Bueno, puedes aspirar a la Copa del Rey, hombre. ¿Entiendes? ¿Por qué no? Sí, está... Hay que pasa que la gente a veces cuando tiene un objetivo más o menos conseguido se relaja. A veces nos relajamos y no somos capaces de seguir compitiendo con la misma intensidad que lo estábamos haciendo. Pues sí, la verdad que la mira en este caso, si la pones un poquitín más alta, quizás sí no te dejes ir al final con... Si pones la mira, pones el objetivo de ser campeón, te vas a perjudicar. Te estás equivocando y te vas a perjudicar, ¿me entiendes? Pero si pones el objetivo, decir, oye, vamos a lograr la permanencia y vamos a intentar a la Copa del Rey. Yo creo que no. Creo que estos 2 últimos años nos salvamos 3 partidos antes
de terminar la temporada y teníamos una remota opción de Copa del Rey, que no se consiguió porque dependíamos no solo de nosotros, de otros resultados. Bueno, pues este año pues vamos a ver si tenemos suerte, y lo primero es mantenerte. Primero mantenerte, claro, seguir en segunda vez. Que eso no lo pensamos, pero tiene su mérito. El Marino lleva muchos años en segunda vez. Mucho mérito, muchísimo mérito. ¿Entiendes? Quizá el más mérito de todos los equipos asturianos de segunda vez. Pues sí. Si me permites, Paco, y yo creo que cada vez se valora menos. Yo creo que se da por hecho yo a veces hablo con el presidente, el Marino aquí lo hablaste, el Marino y como el guaje este estudioso que siempre saca matrículas de honor y ya no se da ninguna ninguna trascendencia, ¿no? Ahora mismamente, que me parece muy bien porque yo me llevo muy bien con todo el mundo, no tengo ningún problema, pero ya que está Santi aquí, el Avilés le están dando un mérito extraordinario. Me parece perfecto porque lo está haciendo muy bien, tiene un equipo de calidad de mitad para adelante sobre todo, pero nosotros estamos a 3 puntos del Avilés. Esta semana pasada estamos empatados. Sí. De manera que quiero decirte que... Y además con un presupuesto menor también, ¿no? Quiero decirte que no es ahora en este caso que no tengan que dar mérito al resto, sino que hay que darle un poquito más al Marino, que lo merece. Creo que lo merece, el Marino y sus jugadores. No, lo del Marino lo calificamos como milagro, ¿no? Sí. En alguna que otra ocasión. Yo creo que lo decía aquí hace 15 días, como para el Villarreal jugar las semifinales de la Champions y que el Marino siga año tras año en segunda vez. Que hables Santi un poco. O como cuando el Alavés ganó la Copa de la UEFA, prácticamente, ¿no? Y hablando de segunda vez, que el caudal que el año pasado jugó la fase de ascenso, sí. Y igual este año les ha confundido un poco esa circunstancia. Pero bueno, esperemos que al final todos los asturianos sigamos en la categoría. Difícil para el caudal, ¿no? Se ve desde fuera. Bueno, no es difícil, pero no imposible. Siempre hay casos que ocurren cosas así. Santi, vamos contigo a hablar un poquitín del Avilés, que marcha sexto clasificado, 31 puntos, y que quizá la asignatura pendiente del Avilés estaba en los partidos de fuera de casa. Sí. Se ganó en Mieres, de aquella manera, como os contaba Nacho también, y esta semana se ganó en Las Gaunas, que yo creo que fue una victoria, un poquitín un golpe de efecto, ¿no?, de parte del Avilés. Sí, importante, porque llegó con 5 bajas de gente titular, de Gerardo, Camochu, Dani López, Borja Prieto, Geni, gente titular y gente importante, y bueno, consiguió ganar, ¿no?, con 2 jugadores de 22 años, con Ito, con Cristian, con Piquero, otro jugador del filial de lateral izquierdo. Buen partido fuera de casa, posiblemente el mejor. Yo no pude acudir porque me tocó trabajar en Avilés, pero mis compañeros sí. Fue posiblemente el mejor partido fuera de casa, y el equipo, es cierto, está comiendo el objetivo. El objetivo era estar mitad de tabla alta, aspirar un poco al playoff de ascenso. Está cerquita. No, me parece que es sexto, ¿no?, porque hay varios equipos ahí empatados, creo que está sexto. Y el equipo transmite buenas sensaciones. Si hablábamos de que el Oviedo no las transmitía, el Avilés sí, ¿no? El Avilés, Chus Bravo, el director deportivo, en verano hizo un proyecto, fichaba al entrenador que a él le gustaba, fichaba a los jugadores que a él le gustaban, más o menos todos en consenso, y tenemos una buena defensa, con gente como Gonzalo, con Nacho López, Dani López, un buen centro del campo, con gente defensiva, gente con más calidad, Alex Arias como generador de juego ofensivo, bandas rápidas, gente arriba con gol. Creo que el proyecto es bueno, están siendo coherentes con ello, y de momento estamos bastante contentos, ¿no?, el entorno del club. Como dice Quirós, siempre hay que aspirar un poquito a más, ¿no? El equipo está cerca del playoff. ¿Por qué el Avilés no puede competir con el Guijuelo, con el Racing de Ferrol, con el Ourense, ¿no? Pero bueno, el objetivo era eso. El año pasado se salvó el equipo a falta de 2 jornadas, este año es estar mitad de tabla alta, lo están consiguiendo, y a ver qué tal finaliza la temporada. Lo que pasa es que el año pasado lideraba el campeonato en algún tramo del mismo, y quizá los objetivos, no sé, también como pudo pasar al caudal, se despistaron un poquitín, ¿no? Sí, fue un poco irreal, la verdad, porque es que el equipo no es como este año, que la plantilla es más amplia. Es más corta, curiosamente, pero más larga en cuanto a efectivos, pero de calidad mayor. El año pasado había más gente, pero quizá había más diferencia entre titulares y suplentes. Gente muy joven en el banquillo, que cuando salían pues se notaba la diferencia. Este año menos jugadores, pero más nivel, ¿no? Más igualados todos, que creo que también le pasa al Marino, como alguna vez con Quirós, que cuando el equipo, los jugadores están muy igualados, es mejor para
para la plantilla al final. Más competencia entre los mismos, aunque también beneficia a la Avilés, no cabe duda, la situación del filial, ¿no? Que dio el salto a tercera y que lo está haciendo bastante bien. De hecho, está Ito, que simultanea actuaciones en el Avilés B con el equipo grande, y también Cristian, que lo hicieron muy bien esta semana también. El primer equipo de la Avilés tiene 17 jugadores precisamente por eso, para que 3, 4, 5 del filial vayan subiendo. Y la verdad es que el filial de la Avilés tiene muy buenos jugadores. Lo decía Pascual aquí la semana pasada, que de cine, ¿no? Todos ellos entrando y aportando y siendo uno más en el equipo del Avilés. Sí, además hay gente que no está jugando demasiado, como puede ser Ronnie o como el portero José Luis, porque bueno, el primer equipo tiene dos porteros muy buenos, que si juegan en segunda B no desentonarían demasiado. Entonces habla bastante bien de cómo el Avilés ha gestionado su filial desde hace 2 o 3 años. La misma situación del Oviedo B, con un filial también ahí, no tan buena posición como la de Avilés B, pero la situación ya es bastante distinta, ¿no? Porque pero y que ahí estamos en el debate de siempre. El salto es mucho más grande entre... Vamos a ver, a la Avilés evidentemente tener un filial en tercera y una bicoca, porque no es lo mismo dar el salto de tercera a segunda B para tener minutos que en regional preferente, como estaba el año pasado. El problema del Oviedo y el debate de siempre, ¿qué pasa? Que el Requesión, dando el Oviedo en segunda B, no puede dar futbolistas para el primer equipo. Hay 2 asturianos en la plantilla, ¿eh? Cervero, que estuvo, marchó, volvió a marchar y está, y Álvaro, al que fichen futbolistas todas las temporadas para que Álvaro caliente banquillo grade y acaba siendo titular, ¿no? Entonces el problema es algo está pasando en la cantera del Oviedo, que probablemente después de la del Sporting y la que mejor futbolistas tengo, porque ahora mucho más apetecible era la cantera del Sporting, un equipo en segunda división, líder, que a la del Oviedo, pero el Oviedo ya es incapaz de subir a futbolistas al primer equipo. De hecho, el único futbolista del filial que fue convocado este año fue Juan Steven, el día del petardazo contra el Ferrol, que no llegó ni a jugar porque el partido suspendes al descanso. Entonces, ese es un debate que está encima de la mesa. Lo que pasa es que siempre nos acordamos de la cantera del Oviedo cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, no hay ningún debate. Alguno puede decir, sí, pero bueno, hay una urgencia ahora en el Oviedo. Decir cuándo fueron bien. Sí, pero ahora, no me acuerdo. Y que hay una urgencia por salir de segunda B, entonces, ¿cómo se va a tirar de la cantera? Pero bueno, y que si estás en segunda, estás en primera, vas a tener las mismas urgencias. Si estás en segunda, volver a primera. Si estás en primera, por aguantar la categoría, ¿no? Entonces, evidentemente, el otro día Noja juega de titular el lateral derecho y un chaval del juvenil, que el juvenil está coalista en Liga Nacional con 0 puntos y cumple, pero en el Oviedo no hay apuesta desde hace muchos años por gente de la casa. Y ya no digo gente de la casa, hace falta hacer un equipo con 19 tíos de fuera. No hay futbolistas en Asturias capacitados, no sé, 5 o 6 para ser titulares en el Oviedo. Pregúntale a Marino, a ver si los hay. Pregúntale a Quiroz, a ver si los hay. En la plantilla de la Avilés tiene mucha gente criada en el Oviedo. O que está en el Oviedo. El Marino lo mismo, el Caudal lo mismo. O sea que es el claro ejemplo, yo creo, ¿no? Creo que hay por ahí jugadores que ya estuvieron en el Oviedo, que todavía son mejores, bajo mi punto de vista, de jugadores que actualmente tiene el Oviedo, pero que por culpa del tema de la negativa, volver a traerlos para aquí, por lo que pasó, que yo lo considero una absurdez, porque siempre pagan en esta cosa, pagan justos los pecadores, ¿no? No los quieren traer para jugadores por ahí sin darte nombres, ¿eh? Tú podías estar jugando en el Oviedo perfectamente, son superiores a jugadores de los que tienen ahora, ¿eh? Han jugado por ahí en varios equipos, por ahí fuera, segunda división, incluso primera, segunda, y están por ahí. Marcados por el pasado, ¿no? Un tema muy complicado. Pero sin recurrir incluso al pasado, hay gente en el Avilés o en el Caudal. O sea, Armando Invernón está esperando que lo llamen del Oviedo todavía para ver si sigue o no sigue. O sea, ¿qué pasa? Un tío como Invernón, por personalizar, no quiero dar... Nacho López, Alexania... No están capacitados para jugar en el Oviedo. Después sí que hablamos, no, hombre, la presión del Tartiere. Bueno, pero la presión del Tartiere para los que vienen de fuera. El domingo había futbolistas del Oviedo en la segunda mitad contra el Tropezón con aquel ambiente, que si pueden marchar del partido en mitad de la segunda parte, marchen. Y marchen 6 o 7. No podían con la presión. Pues bueno, la presión lleva a todos. Y evidentemente, cuando se ficha en verano y cuando Carmelo del Pozo configura la plantilla, dice, los futbolistas que vienen este verano saben perfectamente a dónde vienen y aguanten la presión. Y ahora estamos con la ansiedad y la presión otra vez. Te voy a decir una cosa. Yo pienso que la exigencia de la afición cara a los jugadores está siendo de las más bajas de los últimos años. O sea, quiero decirte que hoy la afición del Oviedo se conserva, se conforma con una buena jugada, un buen centro, unos buenos pases. Acuérdate, en primera división el Oviedo venía de empatar fuera de casa y salían al campo y silbaba la afición. Y ahora aplaudense en los corners. Paulo Bento y eso salían por la puerta atrás.
Y Lillo fue despedido en un partido contra Racing de Santander que perdió 1-5, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es... Yo te digo que el Oviedo, la afición del Oviedo está deseosa más, aparte de ascender, de que se vea algo. De ver algo, sí. De que se vea algo, de ofrecer algo que se está viendo por ahí en otros sitios, ¿no? Porque hablábamos del Guijuelo, joder, el Guijuelo. ¿Qué Guijuelo? ¿Quién echa de ahí al Guijuelo? Si juegan al fútbol como ellos. ¿Quién echa de ahí al Ferrol? Si se acaban de ascender y juegan... Yo los vi el otro día por un vídeo, meterle 2-0 en 20 minutos al Orense, que no es ninguna pera dulce. El Compos, estando donde está, juega muy bien al fútbol. También, también. El Marino, también dijeron que... El Marino está jugando muy bien, sí. Últimamente está jugando. Yo del Sardinero salí orgullosísimo del Marino. El Marino llevaba mes y medio jugando muy bien. Ayer pinchamos. No, hombre, siempre no se puede hacer... Pero bueno, cuidado, estoy un poco largo, todavía queda, Y por eso también hay que decir que quedan 15 partidos, me parece. 15 partidos, y el Oviedo está cuarto. Sí, no, la situación para el Oviedo no es alarmante, pero clasificatoriamente no. Exactamente. Otra cosa son las sensaciones que pueda dejar el equipo. Yo creo que hay buenos futbolistas. Y la situación que no ayuda tampoco. Yo creo que hay buenos futbolistas, pero no hay buen equipo. El equipo fue escandalosamente de más a menos. O sea, yo ya metiéndome... Cuidado donde te metes. Yo creo que un equipo... Cuidado que estás en la tele, Un equipo en casa, un equipo como el Oviedo, para jugar en casa, gustar a la gente, hacer un fútbol que guste a la gente. No como el Barcelona, ni como el... Barcelona hizo mucho daño. No como el Barcelona, ni como el Bayern Múnich, o el Madrid, no. Yo creo que un equipo necesita dos laterales. Hoy día necesita dos laterales que aparte de defender bien, sepan atacar. Lleguen arriba, hagan superioridad. No me acuerdo los días que vi doblaron un lateral del Oviedo. Y por lo menos necesita un jugador en el medio campo que mueva el equipo, que lleve el peso. Y a lo mejor igual necesitas dos, porque a lo mejor si jugador, si tienes uno, si jugador está lesionado, está castigado. Que lo subo, ¿no? Que lo subo, pero no está. ¿Entiendes? El juego empieza y termina por medio campo. Pero dos laterales que salgan, que queden arriba, que te permitan ocupar esas bandas para empezar la superioridad por dentro de los interiores, etcétera, etcétera, porque hoy día yo siempre discuto eso en el equipo mío. A los extremos les digo, ¿cómo dices que sois extremos? Y hoy día extremos hay que ser interiores también, no solo por fuera pegados a la raya, hay que jugar adentro, porque eso, donde generas el peligro es por dentro. Tú ahora, cómo ves juega el Ferrol y cómo juega el Guijuelo, ellos lo generan todo por dentro, ¿entiendes? Bueno, rápidamente vamos a ir con el próximo partido de cada uno de los que estamos aquí, de los que estáis aquí representando a ciertos equipos o que seguís ciertos equipos. Tengo bastante con representando a mí mismo. Sí, consentame a veces. Unión Deportiva Logroñés, Real Oviedo. No hay partido fácil en segunda vez. Parezco la presentación de un entrenador. Pareces entrenador. Sí. Joder, ya sé dónde vas a ir. Bueno, el Unión Deportiva Logroñés, que está en zona complicada, puede meterse en peligro, pero yo verdad que solo perdió un partido en casa, la primera jornada 0-2 con el Celta B. Dícenme que no está muy bien el césped de las Gaunas, pero de todas formas, bueno, el Oviedo lo que necesita es ganar, va a tener ausencias importantes, Álvaro y el Oviedo juega contra sí mismo, ¿no? Sí, muchas veces sí. Y la gente como Yema Soca, pues va a haber 200 tíos del Oviedo el domingo en Logroño, porque al final la fidelidad puede por encima de enfados, pero va a ser un partido complicado. Vamos a ver si vemos al Oviedo fuera de casa, que tampoco juega bien al fútbol, pero por lo menos lleva 7 partidos ganados, o sea, lleva 7 ganados fuera de casa y 3 el problema del Oviedo. No, no hay la presión del Tartiere. Debe ser. Sí, oye, a puerta cerrada no había presión y ya viste lo que pasó. Sí, la presión a puerta cerrada estaba en otro sitio. El Avilés juega en casa contra la Sociedad Deportiva Compostela, también un rival complicado y como decía Miguel que haz buen fútbol de vez en cuando. Sí, juega bonito al fútbol, juega combinando muy bien. Tiene a Joselu, como sabe Quirós, desde el pasado fin de semana en punta, que es un goleador, es muy buen futbolista. Pero tiene dos bajas importantes, Gonzalo y Manu Rodríguez. No juega siempre de 9, ¿eh? El otro día jugó sí, en banda a veces, ¿no? Ajá. Sí, que meta Nacho a veces en punta. Pues le falta Gonzalo y Manu Rodríguez, los dos medios centros titulares. Entonces espero que se note por el bien del Avilés
Y el Avilés en casa solo ha perdido un partido, así que es un equipo sólido en casa, conoce muy bien el campo, a ver qué tal está con estas lluvias. La gente, creo que va a ir bastante gente al campo, espero que sobre 2000 o así, que va a estar bien. Y el Compostela no ha ganado todavía fuera. Bueno, yo creo que es favorito el Avilés, porque Compostela flojea atrás. Y el Avilés adelante tiene velocidad y calidad. Sí, al Avilés le viene mejor un equipo que tenga el balón y salir a la contra. El Compostela va a tener el balón, se supone, o sea que a priori el Avilés es favorito, sí. Ya que estás, Quirós, cuéntanos un poquitín sensaciones del partido que tenéis contra el Celta B. Bueno, vamos a ver. Hoy hemos estado un poquitín hablando y demás, pero bueno, poco porque veníamos de ayer y eso. Hoy y mañana descanso, un descanso obligado. Y el sábado vamos a ver si preparamos algo partido, pero bueno, sabemos que el Celta B, el último partido fue a casa empatado en Orense. Y es un equipo que no está como cuando empezaba, ¿no? Pero de más a menos, no quizá. Deja de ser un equipo con jugadores de calidad, jóvenes, y que si les dejas hacer, te la arma. Un equipo con desborde, quizá como son los filiales, ¿no? Equipos descarados. Es un equipo que juega, trata de jugar, es un equipo que juega como el primer equipo, y el primer equipo siempre trata de jugar, saliendo de atrás con la pelota, bajando al medio centro a ayudar a los centrales, en fin. Lo que hablamos del juego del Ferrol, del Guijuelo, que es similar, incluso el Compost también, y tal. Entonces tenemos que saber contrarrestar todo eso, jugar tranquilos y sobre todo competir con intensidad. Hay que defender bien. Estamos defendiendo muy bien últimamente, nos metían goles. Bueno, de hecho, ya nos metieron 2 ahí en Compostela, 3 ayer. Espero que haya sido que haya sido un accidente, porque si te meten goles vas de culo. Si defiendes mal, es imposible atacar bien. Hacer el equipo desde la base. El Caudal, pues difícil compromiso ante la Leonesa. El equipo de Tomé. El equipo de Tomé, precisamente, y que tiene que debutar contra ellos. Sí, mira, lo que decía Quirós de la portería cero. Yo creo que Mieres no sé lo que es dejarla tu portería cero. De hecho, tengo miedo que el último partido sea precisamente cuando se ganó al Marino de Luanco, que tengo miedo que sea el último partido que el Caudal dejó la portería cero. Eso en Mieres ya es noticia, sería noticia dejar la portería cero. Sí, partido domingo a las 6:30 contra la Cultural. Bueno, un equipo que, hace mucho Santi lo sufrió. Perdieron en el último minuto en León, haciendo un partido en el que el Avilés no mereció perder. Pero bueno, a ver, hablar del Caudal ahora, a ver que como no se puede hacer mucho, a ver qué cambios introduce Tomé. Hoy dijo en rueda de prensa que lógicamente no puede cambiar mucho porque va a tener 3 o 4 entrenamientos, pero que sí, que algo va a cambiar y que los partidos, como dijo, los equipos se amarran desde atrás. Y nos queda el Sporting B, que no tiene aquí ningún representante, que juega en Ocouto, precisamente contra el rival que ayer dejó el Marino de Luanco en Copa Federación, que dejó atrás al Marino de Luanco en Copa Federación, el Ourense, y el Sporting B, que también lo están haciendo francamente bien el equipo filial del cuadro rojiblanco. Agradecer a todos los aquí presentes, el que hayan llegado aquí hasta Teleasturias, a Santi. Buenas noches, Santi, y gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. A Miguel, también un placer tener aquí a Miguel Fernández también y compartir micrófonos contigo otra vez. Sin que sirva de precedente, gracias. Exactamente. Compañero y a veces amigo también. A Quirós, también un orgullo muy grande el tener aquí a Quirós, una persona, a la que admiramos por la sabiduría también en el fútbol asturiano. Gracias a vosotros. Y a Nacho, pues por traernos de cerca la actualidad del Caudal Deportivo. Bueno, gracias por la invitación y buenas noches. Bueno, pues gracias a todos y gracias también a vosotros. Esperamos en nada llegamos aquí con la tertulia de Tercera División, a la que al final, a conclusión de la misma, tendréis el partido, el resumen del partido que elegisteis mayoritariamente como ganador, que fue el resumen del partido entre la Unión Popular de Langreo y la Unión Club Ceares, que veremos, como digo, al final de la misma. En nada, volvemos con la Tercera División. Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia de la Tercera División, ahora sí, con los representantes asturianos que tenemos aquí, todos ellos, de esta tercera Grupo 2, de esta Tercera División Grupo 2. Tenemos aquí a Jorge, portero del Atlético Lugones, que nos acompaña hoy. Muy buenas noches, Jorge. Es un placer tener al portero del Atlético Lugones. Y también es un placer tener al presidente del Club Deportivo Tubilla, a Luis Alberto López Arbesú. Muy buenas noches, Luis. Hola, buenas noches.
Y como no, también, antes de presentarles a Pelayo, a Lijostes, quiero que vean esta cabecera. Bueno, después de ver esta cabecera, la del programa de Pelayo Lijostes, mejor que lo presente él. Buenas noches, Pelayo. Buenas noches, Paco, y como han podido ver, ¿no? Pues intentar darle un poquito de repercusión al fútbol femenino, que creo que lo merece, que habrá pues telespectadores que no conozcan que el Oviedo Moderno pues está en primera división, defendiéndose, evitando ese descenso, haciendo muy buenos partidos, y la verdad que creemos que el fútbol femenino también se merece, ¿no? Esa cuota de protagonismo que se le da en Teleasturias. Muy agradecido por la oportunidad que se me brinda, por dar un poquito de eco y dar a conocer a todos los telespectadores ese fútbol femenino. Vamos a contar con todos los clubes de primera, de segunda, de fútbol regional también, y yo creo que va a ser una oportunidad para que los amantes del fútbol femenino pues puedan disfrutar y deleitarse con ese fútbol, y los que no lo conocen tantos pues para que se ilusionen y aprendan de un fútbol que seguro que les dejará boquiabiertos. La cita, muy fácil, el lunes a las 10 de la noche, prime time, en Teleasturias, en esta casa, pues para hablar de ese fútbol femenino, que seguro que va a ser un programa que va a dar muchísimo que hablar en esta casa en Teleasturias. Bueno, pues bienvenido compañero a esta casa, y que vaya todo bien con ese debut en Teleasturias el próximo lunes, como decía bien Pelayo, con ese fútbol femenino a las 10 de la noche. Jorge, vamos a empezar por el Atlético Lugones, 33 puntos en la zona media-alta de la clasificación. Ganasteis el otro día, bueno, relativamente fácil, en tercero no hay nada fácil, 3-0 al Luarca. Y quizá el Lugones empezó muy bien, luego tuvo ahí un pequeño bache, pero ahora vuelve otra vez poco a poco a conseguir resultados, ¿no? Sí, bueno, son los mismos resultados que en la primera vuelta prácticamente, 3 victorias nada más empezar, pero el problema son las rachas. Tenemos que ser más regulares, porque si no, no queremos sufrir. En la primera vuelta nos vimos de primeras muy arriba, nos vimos líderes, incluso creo que llegamos a ser líderes una jornada, y con el paso de las jornadas fuimos bajando hasta estar en la poma del descenso, que es muy, muy, muy difícil salir de ahí. Y ya se vio lo que nos costó muchísimo ganar partidos, hasta ahora que, bueno, cogimos una buena racha. El año pasó un poquitín que tuvo que llegar el entrenador nuevo, César, para enganchar una serie de resultados y ver al Lugones como subía en la clasificación. Este año, después, como dices, todo cuestión de rachas, y volver a verse otra vez ahí con 33 puntos, que prácticamente tienes la salvación al alcance de la mano, ¿no? Queda muy poquito, podríamos decir. Sí, bueno, a ver, queda poco, pero queda. Quiero decir, en teoría los 38 puntos tendrían que valernos para estar tranquilos, fuera de puestos de promoción de descenso y del caudal, que puede bajar también, estar lejos de ahí abajo. Sí, eso. Pero nunca se sabe, por lo que tenemos que hacer los máximos puntos posibles. Ahora que estamos bien, tenemos que aprovechar y ganar todo lo que podamos. Si no, 38 va a ser poco, que mira el año pasado lo que pasó al Llanes. Efectivamente, es que nunca se sabe. Puedes pensar que los equipos de abajo no van a llegar nunca a hacer 38 y que las últimas 5 jornadas se pongan a ganar y te metas en un embolado a última hora que, vamos, te podrías haber librado ahora mismo. Tampoco se sabe cómo va a estar esa cuarta plaza de descenso, si vamos a tenerla o no vamos a tenerla, porque puedes pasarte toda la temporada pendiente de los equipos que quieran subir de tercera división a segunda B y de los que puedan caer de arriba, que también puede ser que caiga alguno, ¿no? Y que te pille el arrastre de ellos. Porque subir está muy caro. Subirá uno como mucho. Subir está muy, muy caro. Luis, muy buenas noches otra vez. Bienvenido, presidente del Club Deportivo Tubilla. Un Club Deportivo Tubilla, el que hablábamos aquí otros programas, que necesitaba un plus, ¿no? Sobre todo fuera del Candil. Nos está costando un poco más, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, viendo que el año pasado quedamos campeones de Liga y campeones de Copa Federación, pues bueno, nadie esperaba que este año hiciéramos una temporada en cuanto a la clasificación tan mala, y yo creo que, bueno, que es debido a todo. En principio a una planificación que se hizo un poco tarde, debido a que muchos jugadores que queríamos en su momento, pues bueno, tardaron en decidirse, otros se fueron para otros equipos, incluso se fueron para fuera de España a jugar en otros equipos. Luego, una vez que tenemos hecha ya la plantilla, tuvimos varias lesiones a principio de temporada. Tuvimos que afrontar esa Copa del Rey, dos partidos muy duros contra el Tropezón y el Burgos, que pasaron factura. Salimos de ahí muy tocados, los resultados fuera de casa no acompañaban. En casa, a duras penas, íbamos ganando los partidos y bueno, después llegamos a una dinámica pues mala de resultados, sobre todo fuera de casa.
dando un nivel muy bajo de lo que se esperaba de nuestros jugadores en esos partidos de fuera de casa, y bueno, la verdad que hasta esta situación que creo que tocamos fondo cuando perdimos 4 partidos seguidos. Aquel partido de Candás, recuerdo que, de triste recuerdo para nosotros, porque fue un partido que perdimos, que prácticamente lo teníamos ganado y lo dejamos escapar en los últimos minutos. Y bueno, luego ya tuvimos este partido contra el Andés, que ganamos 5-0, y este último partido contra el Uni empatamos a 1. Yo creo que, bueno, por lo menos para recuperar la autoestima de los jugadores y del cuerpo técnico, y para recuperar la ilusión en el equipo de que puede tirar más arriba, porque creo que mimbres hay suficientes para tirar un poco más arriba. Después de lo que decías, después de enganchar una serie de resultados negativos, el año pasado no se contaba con ello porque teóricamente se había hecho muy buena plantilla también, se mantuvieron mimbres que había el año pasado. Y se ficharon también nuevos jugadores que hacían una plantilla, pues yo creo que de muchísima calidad, de muchísimo mérito para estar en tercera división, de una manera yo creo que más que holgada, luchando por los puestos de arriba de la tabla clasificatoria, y es más, con un entrenador que el año pasado pues prácticamente no había manera de ganar, ¿no?, al Club Deportivo Tuilla. Sí, la verdad que como entrenador Raúl, que con mucha experiencia en categorías superiores de Segunda División B, que el año pasado hizo una campaña sensacional en el Tuilla, magnífica, y bueno, este año nadie lo esperaba, pero bueno, somos la decepción este año, uno de los equipos que más decepcionamos en cuanto a la confección de plantilla y entrenador que tenemos, que creemos que podemos hacer las cosas un poco mejor. Pero bueno, hay que aceptar las cosas como vienen, porque igual que el año pasado teníamos una dinámica positiva y lo ganábamos prácticamente todo, este año tenemos una dinámica negativa, sobre todo fuera de casa, y no nos acompañan resultados para nada. Luis, tú tienes un negocio en Tuilla, tienes el bar del Cuélebre allí, y estás pues hablando con la gente, trato diario prácticamente todos los días de tu vida, y cómo se vive esta situación como presidente, que el año pasado todos te iban a felicitar, todos iban al bar a felicitarte y a vete y a darte la palmadina en la espalda, y este año tienes que aguantar chaparrones, o lo llevan bien, o te dan la enhorabuena, te dicen que... Hombre, por supuesto que no lo llevan bien, pero no, saben quién es el Tuilla, quién somos, de dónde venimos y dónde estamos. La verdad que el Tuilla es, como sabéis, una población pequeña de mil y poco habitantes. Cuesta muchísimo trabajo sacar los presupuestos adelante, cuesta mucho trabajo tener un presupuesto para confeccionar una buena plantilla, pero bueno, nosotros ponemos todo el empeño del mundo en poder dar una buena plantilla a nuestros entrenadores, a los que pasan por Tuilla, y que puedan con esa plantilla trabajar. Pero bueno, la afición, como siempre, la afición gastando bromas y tal, pero bueno, la cosa este año nos da para muchas bromas, pero ellos nos defienden muchísimo porque saben el trabajo que nos cuesta, saben de dónde venimos, que éramos un equipo hace 15, 20 años, un equipo ascensor, de tercera división bajamos a preferente, luego subíamos a tercera y estábamos así prácticamente todos los años. Y ahora llevamos unos cuantos años asentados en tercera división, creo que son ya con esta 9 temporadas seguidas, y bueno, la verdad que después de estos últimos años tan magníficos que hicimos, que tanto disfrutamos con el juego del equipo y con los resultados y con los títulos que conseguimos, pues ahora toca estar un poco a las duras, y bueno, pues hay que aceptarlo, esperar a que salga la temporada de la mejor manera posible, y lo que pedimos a los jugadores siempre y a nuestros técnicos es que por lo menos que la imagen del Tuilla pues que se vea refrendada siempre en todos los campos, y que se vea una buena imagen, que haya una buena predisposición para el trabajo y para hacer las cosas bien, y luego al final pues los resultados decidirán. Luis, la última contigo, hablar un poquitín del run que se generó alrededor del Club Deportivo Tuilla, que es un equipo que, como dijiste antes, marchó algún jugador, como puede ser el caso de Leiras, se dio el alta a Víctor Robles, pero siempre hubo un run alrededor del Club Deportivo Tuilla, sobre todo por los resultados que no acompañaban, y que podía haber incorporaciones, así como se habló también en algún momento de la temporada que podría haber alguna que otra baja en este momento. Incluso se barajó también la posibilidad del entrenador Raúl, que no siguiese en el Club Deportivo Tuilla. De hecho, en la tertulia de Segunda B hablamos con Nacho Pérez, que incluso llegó a sonar para el caudal deportivo de Mieres en la jornada de ayer, que fue cuando hicieron oficial la contratación de Tomé. Sí, bueno, la verdad que nosotros siempre afrontamos estas situaciones con tranquilidad, tanto en los buenos momentos cuando se gana, como en estos malos momentos que pasamos por una mala dinámica de resultados, pues bueno, lo que esperamos es sacar más rendimiento a la plantilla, y confiamos en ellos, pero bueno, el Tuilla nunca descarta que puedan venir nuevos efectivos, que pueda haber alguna incorporación, y en eso estamos trabajando. Yo creo que entre esta semana y la semana que entra, que termina el plazo el día 31, podamos incorporar a algún futbolista, y esperamos que no salga ningún futbolista más, porque bueno, a la marcha de Leiras para afuera,
al extranjero, que fue a trabajar, pues hay que añadir también la de Alberto Medio, que fichó por el Siero recientemente, y ahora tenemos 18 futbolistas y bueno, esperamos darle algún futbolista más al entrenador para lo que te dije antes, intentar un poco mejorar esta imagen de los últimos partidos y intentar llevar al Tuilla un poco más arriba, si se puede. Bueno, pues Pelayo, hablando un poquitín de no solamente del Club Deportivo Tuilla, sino de esta jornada pasada, de lo que hubo esta jornada pasada en la tercera división. Hubo, yo creo que varios enfrentamientos entre rivales directos y también pues partidos importantes, como pudiera ser el que disputó el Club Deportivo Tuilla ante la Universidad de Oviedo, que terminó en tablas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta jornada pasada? Pues sí, como bien dices, Paco, había una jornada en que los 4 clasificados se enfrentaban entre ellos. Un Lealtad que buscaría aprovechar esos enfrentamientos lo hizo, ganó su partido y se aprovechó pues que evidentemente todos no pueden ganar y volver a colarse entre esos 4 primeras posiciones. Lo que más me destacó, yo creo que como a casi todos, fue la victoria del Ceares en Ganzábal, ¿no? El conjunto de Nacho Cabo, que sigue de una manera intratable. Todo el mundo esperaba que algún día llegaría el momento en que pinchara y de momento pues no lo está haciendo. Y está como el Guijuelo en segunda vez, que decía ya alguno pinchará, pero pinchará. Las jornadas se van acabando, las semanas van pasando y ahí sigue, ¿no? Un punto de líder, ganando en Ganzábal, siendo el primer equipo que consigue la victoria en ese campo, y la verdad que espectacular la temporada, es lo que más me ha llamado la atención. El resto, por la parte baja, pues no ha habido cambios, todos los equipos pues han ido perdiendo, como es el caso del Gijón Industrial, del Candás, también el Enense, que sigue su mala racha, y los 3 que están en descenso, ¿no? Andés, que sigue perdiéndolo todo a domicilio, el Tapia y el Luarca. Me sorprende también, para bien, en este caso el Lugones, que lleva una racha espectacular de resultados, consiguió una nueva victoria, la 5ª consecutiva, el Entregu, que parece que ha cogido la racha desde que vino aquí tanto Redondo como Marcos Pol, parece que empiezan a... Bendecimos a la gente aquí. Sí, que empiezan a enlazar resultados, y quizá un poco lo que más me sorprende de esa jornada, con ese Unituilla, los 2 equipos que buscan aspirar a meterse en esa plaza, y que al final se saldó con un empate que no sé hasta qué punto satisface a unos y a otros. Una tercera división igualada por la parte de arriba. De momento se abre una pequeñísima brecha ahí entre el Praviano y la Universidad de Oviedo, que prácticamente son 4 puntos, que tampoco va a ninguna parte, pero en la parte de abajo sí que se ve un poquitín más difícil que se reenganchen esos 3 equipos que ahora mismo están ocupando zona de puestos de descenso, ¿no? Sí, empieza a abrirse una pequeña brecha, y más allá de esos 3 equipos que están en descenso, también destacaría un poco esa 17ª plaza. Yo creo que el Enense, Gijón Industrial, Candás, ahora con la victoria del Oviedo B, pues quedan ahí un poco también desamparados los 3, con una pequeña brecha respecto a los equipos que están en esa mitad de tabla, ¿no? Pero sí, como bien dices, los 3 de abajo pues tienen una desventaja pues a intentar cubrir en unas jornadas complicadas, y va a ser una jornada muy importante la que viene, concretamente en esa zona baja, con ese Tapia Andés, que yo creo que va a clarificar bastante las cosas, a ver si realmente el Andés puede salir de los puestos de abajo, que es el equipo que mejor lo tiene ahora mismo para ello, ya que es antepenúltimo, y va a ser una jornada importante por esa zona baja. Sí, porque si el Andés ya es capaz de ganar en Tapia, quizá de un paso importante hacia lo que pueda ser pues ver la luz al final del túnel. Sin embargo, si el Tapia gana, pues tampoco va a clarificar demasiado las cosas, ¿no? Sí, está como bien dices, Paco. Yo creo que la victoria del Andés es la que clarificaría un poquito, porque además, partiendo de la base de que es tercera, que es súper igualado todo, que todos pueden ganar a cualquiera, es una jornada en que el Andés, sus rivales más directos del Andés, por así decirlo, tienen partidos complicados, entre comillas, ¿no? Gijón Industrial visita el Candín, que es un campo posiblemente de los más complicados de la categoría. El Candás visita Pravia, que es un equipo del praviano que está como está con Siel, 8 victorias de 10 partidos en casa, así que es una jornada en la que puede recortar puntos el Andés en caso de ganar en Tapia. Por la parte que os toca, el Atlético Lugones, que bueno, que como decíamos acababa de ganar al Luarca 3-0. Esta semana que viene visitáis un campo también bastante difícil, como Posada de Llanes, contra el Urraca, un equipo que también fue un poquitín cayendo en esa zona pues peligrosa de la clasificación, y que supongo que consideráis un rival también muy complicado, ¿no? En su campo. Muy difícil. Más en su campo, ¿no? Con casa empatamos contra ellos en la primera vuelta y son un equipo muy fuerte. Pero bueno, todos los partidos son difíciles. Tapia, Langreo, todos son complicados y hay que salir a ganarlos. Sí, desde el último hasta el primero son todos muy difíciles de sacar adelante. ¿Qué destacarías del Atlético Lugones en esta mejoría que experimentasteis en este tramo de campeonato? En la mejoría, nos estabilizamos, sobre todo atrás. Atrás ahora encajamos muy pocos goles. Al principio teníamos bastantes problemas. Y el equipo se acopló, por decirlo. Vinieron mucha gente nueva, vino Zapico, gente como Zapico, Castillo, vinieron de otros equipos, y el equipo tenía que acoplarse. Es cierto que empezamos muy bien,
pero aún así encajamos muchos goles a pesar de ganar y nos vino muy bien, sobre todo el parón que hubo de selecciones, para, bueno, calmar un poco la situación porque veníamos de una racha mala y en raíz de ese partido, creo que fue el entrego el siguiente que jugamos, bueno, perdimos, pero ya hubo un cambio, encajamos un gol, luego tuvimos hasta el día de hoy, debimos encajar otro gol contra el Cudillero, me parece, y yo creo que es que el equipo juntamos mucho líneas, sobre todo, y ahora, bueno, cuando las cosas salen bien, los goles entran casi solos y estando bien atrás, pues de momento no estamos teniendo problema, pero bueno, nunca se sabe. La situación del Atlético de Lugones de momento bastante más tranquila, como decíamos en la tabla, después de enrachar esos resultados, pero bueno, también acusando un poquitín la marcha. Ahora mismo acaba de marchar Jorge Fidalgo, que supongo que era una figura importante para el Atlético de Lugones de cara a la generación de ocasiones, ¿no? Sí, bueno, era el jugador más desequilibrante que teníamos, pero es una oportunidad. Jugar en segunda B es un escaparate. Efectivamente. En lo personal, Jorge, portero titular ahora mismo del Atlético de Lugones, tienes ahí a un grande, a un crack, ¿no? Como Sergio Segura, entrenando y ya pues a puntito de estar para disputar del puesto, ¿no? Sí, ¿no? Y aprender de todos los días, es una oportunidad. Una oportunidad de trabajar. Entrenar con él es vamos. Trabajar con una persona con esa experiencia, ¿no? En la portería. Claro. Bueno, pues la lectura de Jorge, el portero de Atlético de Lugones. Luis, volviendo un poquitín al tema del Candín, del Club Deportivo Tubilla, esta semana el partido que disputasteis contra la Universidad de Oviedo, ¿cómo viste al equipo de Adolfo Pulgar, o cómo viste ese partido contra el equipo de Adolfo Pulgar en un partido que se bueno, como decía Pelayo, no sé qué sabor de boca os dejó al final tener el empate, que quizá no satisfaga a ninguno de los dos equipos? La verdad que, hombre, un empate puedes decir que no te satisface. Para nosotros sí nos satisface mucho porque, como te dije antes, veníamos de muchas derrotas consecutivas fuera de casa. Yo creo que hacía muchos años que el Tubilla no perdía 4 partidos seguidos. Jugamos 1 en casa en el Candín, que lo perdimos contra el Condal de Noreña, y perdimos 3 fuera. De esos 4, pues bueno, eran muchas derrotas seguidas y necesitábamos sumar puntos, hacer un buen partido, que creo que hicimos un buen partido ante un muy buen equipo, que nos creó sus ocasiones de gol, pero creo que tanto unos como otros pues se vaciaron en el campo, hicieron un gran despliegue físico, intentaron jugar al fútbol e intentar ganar el partido los dos equipos, y creo que el empate ha sido un resultado justo, muy trabajado por parte de los dos equipos, pero muy meritorio por nuestra parte. Ahora llega el Gijón Industrial, un equipo que está también en la zona media-baja de la tabla, o quizá coqueteando con la zona peligrosa, si contamos esa 17ª plaza como zona peligrosa de la clasificación, pero que bueno, también sabe lo que juega, ¿no? Un equipo que conoce, como todos o casi todos en esta tercera división, sus armas. Sí, las conoce y les puede emplear muy bien en el Candín, porque es un equipo muy físico, muy duro también, y el Candín, como sabéis, es un campo pequeño y nos cuesta trabajo, pues hombre, sacar los partidos adelante, pero yo creo que somos favoritos porque en el Candín es otra historia, el equipo se transforma, juega con mucha más tranquilidad, con mucha más confianza. El público y la afición que van al campo pues intentan apoyar todo lo más que pueden a sus jugadores, y la verdad que bueno, eso siempre ayuda, y luego el que nos pongamos por delante, por ejemplo, en el Candín, pues es una ventaja. Muy pocos equipos son capaces de remontarnos allí en el Candín, y bueno, eso es lo que tenemos que salir, a por el partido de mano, intentar meter un gol lo más pronto posible y luego aprovechar esas contras que hacemos en el Candín y ese juego aéreo que tenemos que sacar fruto de él. ¿Qué transmiten los jugadores, el cuerpo técnico, la gente que te rodea en la junta directiva, incluso los propios aficionados del Tuya? ¿Qué te transmiten a lo largo de todas estas jornadas o de toda esta semana? ¿Se puede llegar? ¿Creen en el reenganche del Club Deportivo Tuya a esos 4 puestos? ¿Se conforman con Copa Federación? ¿Te dicen que ya no se puede hacer nada? No, nosotros, por ejemplo, somos realistas y nos conformaríamos por clasificarnos para la Copa Federación, que es una competición muy bonita para la afición de Tuilla, para el Tuilla, siempre una competición que se nos dio muy bien, pero no, siempre aspiramos a más, y en la mente siempre está pues intentar llegar hasta los 4 primeros. Hay jugadores como Diego Arias, que se recuperó ahora después de 2 meses de lesión,
y decimos que, bueno, que es un nuevo fichaje que llega ahora al mercado de invierno y es el primero que anima a todos porque dice que somos capaces, que hay tiempo, que vamos a llegar y que lo vamos a poner muy difícil a todos los equipos. Yo creo que si ganamos los partidos de casa en el Candín, que creo que tenemos potencial y equipo para ganar los partidos de casa, y fuera de casa sumamos 2-3 victorias, que podemos estar ahí peleando al final por esos 4 puestos, aunque sabemos que es más difícil llegar porque los más equipos también van a ganar sus partidos, van a sumar puntos, pero echando nuestros cálculos sabemos que tenemos que ir partido a partido, pero intentar sumar los más puntos posibles y pasa por conseguir victorias, sobre todo fuera de casa, que es donde más nos cuesta. ¿Crees que hay algún equipo de esos 4 de la parte alta de la clasificación ahora mismo que no sé, que te sorprenda un poquitín más o que creas que pueda llegar a caer de esa parte para que se reenganchen otros, como pueda ser el Uni o el propio Club Deportivo Tuilla? No, yo creo que hay muchos más equipos que están por delante de nosotros. Yo creo que los 5 primeros equipos de la tabla lo están haciendo magníficamente bien, se merecen estar ahí arriba. Van a ponerlo muy difícil a todos los demás equipos, pero bueno, lo que dices tú, el Uni, el Covadonga, el Avilés B, que está haciendo una muy buena temporada, el Cudillero, el Lugones, nosotros mismos, pues todavía no se puede descartar a nadie, porque si conseguimos una racha de victorias seguida, como hizo el Lugones en este caso, que lleva 5 victorias seguidas, pues yo me imaginaría que si el Tuilla consigue 5 victorias seguidas, que sí podríamos tener opciones de llegar ahí arriba, porque el año pasado se demostró que cogimos una dinámica positiva, buenísima, ganamos 13 partidos seguidos y al final conseguimos quedar campeones. Yo creo que lo importante es coger una dinámica buena, los jugadores que recuperen la autoestima e intentar tener a todos los jugadores disponibles porque nos hacen falta, y creo que hay calidad y equipo para intentar meterse arriba, aunque sabemos que es muy difícil, pero no lo descartamos todavía. Una dinámica como la del año pasado, pues es muy complicado, ¿no? Cogerla. Sí. Bueno, hay muy pocos equipos que lo hayan logrado, ¿no? Sí, muy pocos equipos en la historia de tercera división. Creo que solo había 2 equipos, el Real Oviedo y el Sporting B. Y luego estamos nosotros en el ranking los terceros, y la verdad que, bueno, que eso el año pasado fue algo increíble. Pero como lo tenemos tan cercano y tal, todos pensamos, tenemos ilusión, tenemos ¿no? esa moral que hay que tener siempre cuando se sale a competir. Y nosotros somos los primeros que confiamos en nuestra plantilla y somos los primeros que tenemos que apoyarles, que darles ánimos, y creemos que son capaces de, por lo menos, intentar acercarse a los puestos altos de la clasificación. Bueno, Pelayo, pues en cuanto a las palabras de Luis, enganchando un poquitín con los movimientos de tercera y con todo este mercado invernal, lo que decía quizá Pulgar el otro día me quedó en la cabeza como algo clavado en la mente, a lo que se refirió Pulgar el otro día, ¿no? Que quizá los equipos acaban, o sea, Pulgar decía que las dinámicas de los equipos son los que acaban haciendo que los jugadores que acaban fichando sean buenos o sean malos. Porque quizá la dinámica es la que absorbe un poquitín al equipo, ¿no? Sí, está claro que un equipo que le salen las cosas, venga quien venga, juega quien juegue, pues al final el rendimiento es alto y el rendimiento es positivo, ¿no? Yo creo que en el mercado de invierno puede servirte pues para complementar un poco el equipo. Evidentemente la columna vertebral tiene que estar ahí, tiene que estar funcionando, pero evidentemente siempre algún jugador puedes unirlo, aglutinarlo a esa columna vertebral y dar rendimiento. Hay casos de futbolistas que al final en el mercado de invierno resultan bien, pero evidentemente cambiar una dinámica muy negativa con un único futbolista es complicado. Y un poco enlazando pues a los mercados de fichajes, por ir dando un poquito de actualidad, pues reseñar que el Condal incorporó a Ainol, que venía del Cudillero a pasar temporada en el Gijón Industrial, Jorge Fidalgo, que como bien comentasteis, pues se marchó al Noja, Mario, extremo del Luarca, que se marcha al Entregu, y también una baja en el Candás, pero en este caso no se marcha a otro equipo de tercera división, es Cris, el extremo izquierdo que llegaba este verano procedente del Valdesoto, pues finalmente regresa nuevamente al conjunto del Valdesoto ante la falta, bajo su juicio, de los minutos que merecía o necesitaba. Entonces vuelve al Valdesoto, así que un poco los movimientos que se han ido produciendo esta semana habrá que estar atentos. Hay rumores de Kili por el Cudillero y también del Tuilla, que veremos, que queda una semana y un día para los movimientos. Eso te decía, que quizás están todos esperando un poquitín por vosotros, Luis. Bueno, y el Industrial, que parece, todo apunta que iba a firmar también a Magadán, jugador que estaba en el Valdesoto y estuvo en el Cudillero. Y bueno, todos esperan por nosotros, pero yo no descarto también que otros equipos que estén ahí en una situación medio alta de la tabla,
intenten engancharse ahí arriba y que quieran también fichar, caso del Cudillero y otros equipos que se quieran reforzar también. Nosotros sí estamos trabajando y seguro que va a haber alguna novedad, pero bueno, no podemos decir nada todavía. Pues no vas a darnos ninguna exclusiva, ¿no? No hay exclusivas todavía. Bueno, pues también comentar, bueno, Alberto Medio, como comentaba Luis antes, que se había marchado, el alta del Cudillero, que también iba a incorporar a un japonés que estaba jugando en... Campomanes puede ser, hablándolo de memoria. El año pasado sé que estuvo en el Roces. Sí, estaban hablando de la posibilidad de incorporarlo junto con Kili, un poco también pues para completar pues el equipo. Hay que recordar, por ejemplo, el pasado domingo en La Mata que no pudieron completar la lista, tan solo 15 futbolistas convocados de los 16 que te permiten. Han marchado Enol al Condal, así que también en busca de reforzar y quién sabe si de pues intentar aspirar a algo más. Hay que recordar que tiene lesionados de larga duración a Gusi también, entonces un poco mirar por ahí el conjunto pisueto, que tiene buenos miembros y, como hablamos, enlazas unas cuantas victorias seguidas y la perspectiva te cambia radicalmente. Jorge, ¿alguna novedad nos puedes dar? ¿O? El Lugo es nada de momento. Porque marchó Jorge Fidalgo y bueno, como decías, el hombre más desequilibrante quizá del equipo, y quizás se busque reforzar un poquitín esa zona, ¿no? Hombre, puede ser. De todas formas está Carlos Plaza, que juega la posición de Jorge, puede jugar Rodri también. Quiero decir, tenemos alternativas. Pero bueno, todo lo que venga, bienvenido, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ir terminando con esta tertulia de la tercera división, en la que bueno, nos vemos un poquitín mermados de tiempo, los 30 minutos. No sé si quieres añadir alguna cosa Sí, no, un poco, pues podemos recalcar la próxima jornada, los partidos hablamos. Que hay un Ceares Covadonga también súper interesante, el Covadonga que lleva una racha espectacular con José Alberto en el banquillo, un Ceares que viene con la moral súper alta. Vamos a ver el Langreo que visita al Oviedo Requesón, a ver si el equipo de Iván Ania sigue con esa racha positiva tras la victoria del pasado fin de semana. Y la verdad que por la parte baja ese Tapia Andés que te recalcaba anteriormente, y el resto de equipos que tienen partidos complicados, encuentros difíciles. El Barca que recibe en casa al Condal, quiero recordar, el Candás... El Barca Lealtad. A Lealtad, pues sí, el Lealtad, el Candás que viaja a Pravia, el Gijón Industrial que visita Tuilla, partidos en teoría complicados. Lenense Condal también, un partidazo también. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que a estas alturas de campeonato, Luis, vosotros lo sabéis bien también, que a estas alturas de campeonato empieza, quizá por cuestiones meteorológicas, empieza a ponerse todo un poquitín más pesado y quizá eso iguala también bastante el esfuerzo de los equipos, ¿no? Sí, puede igualar eso también, pero yo lo que más achaco y lo que hablábamos antes, yo creo que psicológicamente es muy importante que tener una buena dinámica, porque eso ayuda mucho al equipo. Yo creo que ahora los partidos los van a sacar adelante los que mejor estén, más fuertes anímicamente, y los que mejor les hagan las cosas. El que entre en una dinámica positiva la puede aprovechar, y el que entre en una dinámica negativa lo puede pasar muy mal de aquí al final de temporada. Bueno, pues agradecer a todos ellos el haber estado aquí. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos a esta tertulia de tercera división, y que tengas mucha suerte. Gracias. Luis, lo mismo te digo, muchísimas gracias por venir aquí, por acompañarnos aquí en Teleasturias, y que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis, cuando queráis, el Club Deportivo Tuilla. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Y Pelayo, pues tú tienes tu casa, porque de hecho vas a volver el lunes al programa de las 10 de la noche de fútbol femenino. Muchísima suerte y muchísimos éxitos. Pues muchísimas gracias, y volveremos también el jueves a hablar de la jornada 23ª en tercera. Exactamente. Bueno, pues volvemos el jueves que viene. Ya sabéis que tenéis un grupo abierto de Facebook que se titula, o se llama, mejor dicho, el grupo Asturias y Fútbol, en el que podéis votar entre 4 candidatos que proponemos al equipo, al partido de la jornada, y fruto de esa votación pues resultará el partido que queréis ver aquí resumido el jueves que viene. Esta semana pasada resultó vencedor el Unión Popular de Langreo 0, Ceares 1, y vais a ver ahora mismo el partido. Os quedáis con él y volvemos la semana que viene aquí en Asturias y Fútbol, jueves 10:30 de la noche, y los viernes a las 2 de la tarde podéis ver la repetición. Muchísimas gracias a todos por la participación, los que participaron en la tertulia y también los que nos veis desde ahí, desde vuestras casas. Un saludo, muchísimas gracias por estar ahí. Partido importante y esperado en el nuevo Ganzábal, donde se enfrentaban el primero y el segundo clasificado. Ahí tenemos a los chavales de la cantera de la Escuela de Pista del Unión Popular de Langreo posando con la camiseta azulgrana.
Antes del inicio del partido, que se guardaba un minuto de silencio por el fallecimiento de Herrero I, es jugador de la Unión Popular de Langreo. Ya tenemos la primera para el Langreo con un cambio de orientación, que va a llegar ahí la pelota a Nacho Calvillo. Cambio de orientación, banda izquierda, Pablo Díaz. Y el recorte de este que va a dejar en el segundo palo prácticamente solo a Pablo Acebal, que la empala mal. Eso pudo marcar un poco el devenir del partido. Primera ocasión y clara del Langreo, apenas un minuto de partido. Ahí tenemos otra vez la llegada del Langreo. Por banda izquierda, Pablo Díaz. Acaba centrando y el balón, Lozano, a saque de esquina. En el saque de esquina, Nacho Calvillo, que acaba rematando, reclama ahí mano de Lozano, que dice airadamente que no. Y una falta lateral que va a botar Pablo. Ahí está Pablo, mete los puños en Guillermo, despejando el peligro. Y aquí llegaría ya el gol. Un saque de banda en el que Jimmy recibe excesivamente solo. Balón atrás para Pelayo Torre. Pelayo Torre la mete para Borja Argüelles, que de primera la toca para Pablo, que se la devuelve. Se queda solo en un desajuste de Mendy. Y el balón que acaba batiendo a Guillermo. Era el 0-1, el único gol del partido. Ahí al final, bastante juntitos el Ceares, con dos líneas de 4 muy juntas y escasas ocasiones de gol, alguna de ellas del propio Unión Club Ceares a la contra, arropado por mucha gente. Ahí está Mendy como le roba la pelota a Borja Argüelles, despiste de Mendy, acaba aguantando el balón para Jimmy, que no llega bien protegido por Pepe Saavedra y por Guillermo. Ahí está Alonso, que va a hacer un cambio de orientación, y Nacho Calvillo, que lo intentaba desde lejos. La pelota que se va alta, y una pelota ahora que roba a Pelayo Torre, con muchísima velocidad se va, y el balón lo cede para Borja Argüelles, que en una falta de coordinación acaba echando la pelota excesivamente larga. Nuevamente el Unión Popular de Langreo. Está Borja Fernández, mete un balón a la frontal para Nacho Calvillo, que intentaba con Pablo Díaz, pero la pelota le sale pelín larga. Ahí le recrimina algo Pablo a Pablo. Balón ahora para la Unión Popular de Langreo. A la banda para Pablo Acebal, que centra y la pelota la vuelve a recoger ahí Pablo. Y aquí el Ceares triangulando, intentando el balón hacia Borja Argüelles, en una de las mejores llegadas del Ceares en esta segunda mitad. Acaba despejando ahí Guillermo. Y aquí Chus tirando a la puerta, bastante fácil para Pablo. Saque de esquina para la Unión Popular de Langreo, que va a meter el balón finalmente al primer palo, y acaba tocando ahí de semivolea Pablo Díaz. La pelota se le va fuera. Balón que se convierte ahí en un pase largo, y Carly a punto de llevar la pelota, acaba despejando la defensa cearista. Nuevamente ahora la expulsión, vamos a ver la expulsión de Pichón, con ese intento de pisotón primero y esa falta después, como deja la pierna. Suponía la expulsión de Pichón. Ahí está Juan Carlos, pase para Borja Argüelles, los jugadores de Langranos que reclamaban aquí fuera del juego. Donde no lo hay seguro es en esta otra acción, aquí no lo hay. En la primera puede, pero en la segunda no. La acción ya estaba invalidada por fuera del juego, como digo. Ahí está Luis, que va a sacar la falta. Recién incorporado a Luis, la pelota la acaba atajando Pablo. Balón que roba el Ceares y que sale rápido. Ahora nuevamente hacia Borja, que mete un pase en profundidad que también le señalan fuera de juego, aunque esta vez por si acaso metió la manopla a Guillermo. Y vamos a ver las ocasiones de la Unión Popular de Langreo de aquí al final del partido. Alguna de ellas clara, como la de Carly. Primero un remate de cabeza de Mendy, que se va fuera. Siguiente remate de cabeza al saque de esquina de Carly, y como digo se va fuera por muy poco. Y después esta otra jugada que acaba despejando la defensa del Ceares, que también era la situación de agobio que vivía el cuadro cearista. Ahí está Manu Blanco,
Balón de Nacho Calvillo y acaba despejando la pelota al Ceares. Nuevamente Luis al saque de falta. El balón de Mendy, flojo a las manos de Pablo. En los últimos cartuchos y quizá la más clara del Langreo, si Chus llega a haber visto la posición de Nacho Calvillo, que entró por primera vez en todo el partido en segunda línea solo. Acaba rematando Chus flojo. La pelota que roba ahí Meana, recién incorporado también, acaba recorriendo ahí 50 metros para plantarse en el pico del área y tirar alto. Era la última oportunidad del partido.